Muy buen día, queridos hermanos. Pues bueno, ya estamos a domingo 10 de marzo, el cuarto domingo de Cuaresma, que desde la antífona de entrada, que normalmente no se dice porque solamente se dice cuando no hay canto de entrada, pero la antífona de entrada dice: Alégrate, Jerusalén, que se reúnan cuantos lo aman, compartan su alegría, a los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Porque, como les decía en días anteriores, así como en el Adviento está el Gaudete, que es el día de gozo, que es el tercer domingo de Adviento, por la cercanía de la Navidad. Ahora en este cuarto domingo de Cuaresma se conoce como el Letare, la felicidad, la alegría, porque está cerca ya la Pascua. Pero vamos a ver las lecturas, tienen un gran contenido. Les doy las gracias por su confianza. Bienvenidos a aquellos que es la primera vez que estén viendo este canal. Ojalá que les guste, que se suscriban y que lo compartan para poder seguir creciendo en el número de personas que amamos a Dios. La primera lectura es del libro de las Crónicas, capítulo 2 versículo 36 del 14, eh, perdón, segundo libro de Crónicas, capítulo 36 versículos del 14 al 16 y del 19 al 23. El libro de las Crónicas nos narra las causas del destierro de Babilonia. Dice, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor. Entonces, el Señor siempre se preocupa y siempre que ve que el pueblo va mal, manda advertencias, envía a sus profetas. Y por eso dice aquí que envió a los mensajeros, pero no les hicieron caso. No les hicieron caso y querían seguir viviendo según sus necesidades. Y entonces, pues no hubo, lo dice aquí de una manera muy dura. Dice, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Y entonces, pues dice, el rey de los caldeos llegó, incendiaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego en todos los palacios, y dice, y a los que escaparon de espada, o sea, la mayoría murieron, muchos murieron, pero a los que escaparon de la muerte se los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos durante muchos años. O sea, eso fue algo tremendo para ellos. Pero la misericordia de Dios es muy grande. Con el paso del tiempo, el Señor tiene compasión por su pueblo. Esa compasión que ya Jesucristo marcaba, Jesucristo dice, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Su Padre es compasivo y misericordioso, y Jesús también es compasivo. Y aquí, eh, en el libro de las Crónicas, después de esa parte dura y oscura, deja ver una luz de oscuridad. Y entonces los persas vencen a los babilonios y ahora el pueblo de Israel, y pueden decir, pues da lo mismo, antes éramos cautivos de Babilonia, ahora vamos a ser cautivos de los persas. Pero no era así, porque a diferencia de los babilónicos, que el rey Nabucodonosor los obligaba a adorar dioses extranjeros y mataba incluso a los que tenían la Torá o que los encontraban adorando a su Dios, aquí no, los persas eran respetuosos de las creencias de los judíos, y no solamente eso, el rey Ciro, siendo un pagano, fue un instrumento de Dios para que reconstruyeran, para que el pueblo regresara a Jerusalén y reconstruyeran el templo, un pagano. Pero todo eso fue, como digo, por la misericordia y la compasión del Señor. No fue porque ya se hubieran portado bien o que porque fueran buenos, no. Eso es lo que nos dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2 versículo del 4 al 10. Dice, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Eso es lo primero que dice y es lo que no, y no tienes que olvidártelo. De hecho, si hablamos días pasados y en los ejercicios espirituales, les comentaba la semana pasada de frases que debemos, versículos importantes en la Biblia que nos deben de motivar. Podemos poner aquí Efesios 2:4. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Y dice, porque estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida en Cristo. ¿Pero por qué? Por pura generosidad suya. La salvación no vamos por la vida colgándonos medallas para alcanzarnos la salvación, porque seríamos como ese publicano que dijo, te doy gracias, Señor, porque no soy aquel pecador, yo soy bueno y hago. No le vamos para salvarnos, no le vamos a dar a Dios
una lista de todas las cosas por las que somos buenos. Dice aquí San Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y eso parece que queremos nosotros mismos poner en pleito a San Pablo y a Santiago, porque Santiago después en sus cartas dice que las obras son importantes. Dice, una fe sin obras es una fe muerta. Si las obras son justificación de la fe, son manifestación de la fe. Y por eso dice, dice que las dos cosas son importantes. Y no es que se estén contrapunteando, mis hermanos, no es así. Yo les pongo siempre el ejemplo. Imagínate que a ti te dicen, oye, murió un pariente lejano tuyo que no, ni siquiera sabías que estaba y te dejó una herencia, te dejó muchos millones, pero tienes que sacar tu pasaporte, tienes que juntar documentos, tienes que pedir permiso en tu trabajo. Tienes que irte porque se va a tardar como una semana el trámite y tienes que ir al país lejano a cobrar la herencia. Y tú dices, no, pues es mucho chamba, pero es una herencia muy buena, muchos millones. Ya son tuyos esos millones, ya te los heredaron, ya te pertenecen. Pero tienes que hacer una serie de obras, de acciones para poder tener los requisitos y poder ir a cobrar esa herencia. Mientras no tengas esos requisitos como el pasaporte, como la visa, todo lo que sea necesario, no podrás cobrar la herencia. Es lo mismo aquí. Pues, Pablo lo que te dice es que esa herencia que es la salvación ya es tuya. Ya no tienes que hacer nada para ganar esa herencia porque ya es tuya. Pero Santiago dice, sí, pero tienes que hacer unas acciones para poder ir y no perder esa herencia. Para ganar la salvación no tienes que hacer nada, pero para no perderla sí tienes que tener cuidado en tus obras. De hecho, después en otros pasajes dice, el Señor da a cada uno según sus obras. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 versículos del 14 al 21 viene ese otro pasaje que yo siempre les he dicho que se aprendan de memoria, Juan 3:16. Y ahorita lo vamos a ver. Pero empieza, es el diálogo con Nicodemo. Y lo primero que pone, fíjense, es muy tremendo porque lo primero que pone es la referencia a Moisés. Dice, a Moisés y la serpiente. Dice en el libro de los Números, versículo del capítulo 21 versículos del 4 al 9 viene el pasaje en el que en el desierto las serpientes están matando al pueblo de Israel. Las serpientes tienen un veneno y están matando al pueblo de Israel. Pero Dios le dice a Moisés, y aquí vuelve acerca de las imágenes, que Dios realmente no prohíbe imágenes, lo que prohíbe es adorar a las imágenes. Dios le pide a Moisés que haga dos imágenes de serpientes de bronce y que las ponga levantadas frente a él, para que toda la persona que fuera mordida por una serpiente, al ver esta serpiente quedará sana. Fíjense qué interesante, aquí lo dice el libro, la actualidad litúrgica, dice, el instrumento de muerte del que Dios se había valido para castigar las murmuraciones en gratuito del pueblo, la serpiente, se convierte en instrumento de salvación. El instrumento de muerte que era la serpiente se convierte en instrumento de salvación a través de esa serpiente de bronce. Y lo mismo sucede, por eso Jesús la usa. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él venga a vida eterna. Se está refiriendo a la cruz. Esa cruz que es símbolo de muerte se convierte en símbolo de nuestra salvación. Por eso lo utiliza aquí Jesús para... Y luego viene ese pasaje, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y yo se los digo siempre que se lo aprendan de memoria, porque el día que te sientas deprimido, el día que sientas que nadie te ama, el día que sientas que no vales nada, con que digas Juan 3:16 y digas, tanto me amó Dios, veo la cruz y digo, eso lo hizo por mí, porque me ama, soy una persona valiosa. Si el mundo no me valora, el Señor Jesús sí me valora. Entonces esto es muy hermoso y es algo que no se lo deben de perder. Dios envió al mundo para salvar, a Jesús al mundo para salvarnos, no para condenarnos, porque luego también viene un tema escatológico, está hablando del juicio final. Aquí Dios no nos va a juzgar, aquí es el tiempo de la misericordia, es el momento en el que tú, cualquier momento de tu vida, es el momento en el que puedes regresar al Señor. Pero tiene que ser hoy, mi hermano, porque no sabes si mañana vas a estar. Ese es el momento, porque después tienes que llegar a pararte frente a Jesús y ahí sí va a ser el juicio. Y ahí sí va a haber condenación o va a haber salvación. Pero aún así, Jesús no ha venido a condenar.
nosotros mismos nos condenamos. Porque dice aquí, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree en él ya está condenado por no haber creído. Y entonces, cuando llegues al juicio, la causa de la condenación, aquí dice, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron a las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que vean que las obras están hechas según Dios. O sea, se fijan cómo aquí el mismo Evangelio está de alguna manera respondiéndole a la segunda lectura, está complementándola más bien. O sea, sí, es un don la salvación, pero la causa, el creer en Dios, la fe, que es la que te da la salvación, se tiene que manifestar en obras. O sea, no puede ser solamente de palabra. Dice Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el infierno? Bueno, porque muchos rechazan el cielo. Aquellos que viven en la oscuridad, dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vino a la luz y prefirieron la oscuridad, no lo dice aquí, significa que prefirieron vivir en el pecado. Y cuando tú eliges aquí vivir en el pecado, estás eligiendo vivir en el infierno, mi hermano. Perdóname que te lo diga así tan duro. Y no estoy hablando del pecado mortal. Los pecados veniales se perdonan y tú vas a misa y se perdonan en el acto penitencial siempre y cuando ya te hayas confesado antes. Cuando te confiesas una vez de todos tus pecados mortales y veniales, eres perdonado y a partir de ahí ya no necesitas volver a confesarte en la cada misa. Solamente no debes de fallar a misa. Cada misa en el acto penitencial se te perdonan los pecados veniales. Pero cuando te dan muchos pecados veniales o cuando ya tengas algún pecado mortal, hay que acercarse de nuevo. Porque si tú eliges vivir, yo tengo otra mujer y pues me da mucho placer y no quiero renunciar a ella. Y pues bueno, mientras mi esposa no se entere y estoy viviendo así, cuidado, tú estás eligiendo estar en el pecado mortal. Y cuando llegues al día del juicio, la causa de la condenación no va a ser que Jesús te quiera condenar. La causa de la condenación va a ser que tú no quisiste creerle al Señor. Porque si lo hubieras creído, te hubieras convertido y hubieras dejado el pecado. A lo mejor te alcanza para ir al purgatorio. Bendito Dios, pero si no es así, nosotros fuimos hechos para el bien. Fíjate cómo termina diciendo la segunda lectura. Dice, tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios. Mira, esto es importante. Somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios hasta ha dispuesto que hagamos. Si tú robas, si tú matas, si tú mientes, si tú haces fraudes, si tú golpeas a tus hijos, si tú eres infiel, si tú andas en el chisme, si tú te emborrachas y todo aquellas que son cosas desagradables a Dios, no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecho, eres creado, eres hechura de Dios, creado por medio de Cristo para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Y la única manera que podemos, perdón, la única manera que podemos fortalecernos y esclarecer nuestra mente para seguir haciendo esto es no fallando a misa, es leyendo la Biblia, es escuchando al Señor y decirle, Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Yo por mí mismo no puedo. Si Pablo, siendo Pablo, decía, hay algo en mí que me lleva a hacer lo que no quiero, el mal que no quiero y no me permite hacer el bien que sí quiero. Pero lo importante es reconocerlo y esforzarte por hacer a un lado el mal y empezar a hacer el bien. Para eso fuiste creado, mi hermano. Fuiste creado por amor y fuiste creado para amar. La cruz es símbolo de sufrimiento porque en nuestra vida vamos a pasar sufrimientos, pero es símbolo del amor porque no hay nada más grande que el amor de Dios. Sonríale a la vida, sonríale al amor, porque Cristo está contigo y Cristo es amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios. No dejes de ir a misa, por favor.